número 71. El punto para esta noche es la meta de la escuela, la meta de la escuela. Amén. ¿Ya lo podemos leer? Dice así el versículo número 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Amén. Buen Dios y Padre eterno, queremos darte gracias por este momento que nos concede de abrir las Escrituras, de lo cual estamos seguros que tú nos vas a bendecir. Te pedimos de parte nuestra el entendimiento, la comprensión de tu palabra, de tu enseñanza, de tu revelación, y que el propósito por el cual tú nos enseñas esta porción pueda aplicarse a nuestra vida y cumplir el propósito por el cual tú la das. Señor, para todo esto necesitamos que tú seas propicio. Oramos por nuestros hermanos que están conectados con nosotros, bendícelos, y nuestros hermanos que están fuera del país. Oramos por nuestros hermanos Rodas, especialmente, bendícelos por favor, Señor, y a nuestros demás hermanos que están siempre con nosotros, pidiendo oración y siempre recibiendo la palabra que tú has dado y das a este ministerio. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. La meta de la escuela es el punto que vamos a desarrollar en esta noche, siempre dentro del tema general que es la escuela de la aflicción. Ya tenemos varias semanas, varios meses de estar en lo que es la escuela de la aflicción. Y ya hoy en abril, mes pasado, hoy en abril cumplimos 3 años de estar estudiando este salmo, y este día tocamos el versículo número 71. Aquí podemos ver que la meta del programa de estudios, tal como toda escuela basa su programa de estudios en una verdad fundamental, su programa de estudios tiene una meta. Toda escuela, su programa de estudios tiene una meta, un objetivo a alcanzar o un cambio a producir. Como resultado de culminar con éxito ese programa de estudios en una escuela, y ese programa ese programa que Dios tiene para la vida de sus hijos a través de lo que es la aflicción, que en este caso le hemos llamado la escuela. Es una escuela la aflicción. Cuando usted tiene un buen rato de caminar en el Señor verdaderamente, pues muchos iniciamos nuestra caminata en el Señor como cuando posiblemente no le encontrábamos sabor a la escuela, íbamos a pajarear, nos dormíamos, estábamos en otro mundo, solo nuestro cuerpo estaba ahí presente y nosotros estábamos en otras cosas, esperando el recreo, esperando la hora de los panes con plátano, de los panes con frijoles y los panes con miel de abeja, de todo lo que nuestras madres ingeniaban con tal de que comiéramos. Y qué bendición, ¿verdad? Pero realmente toda escuela tiene un objetivo a alcanzar. Mientras a nosotros no nos venga esa avidez por los caminos del Señor, esa avidez por el Señor mismo, esa avidez por quererle conocer, esa avidez por aprender de su palabra y darnos cuenta de que todo lo que sucede en este caminar es una bendición para nuestra vida, y cuando hacemos una vista retrospectiva después de algún tiempo de nuestra caminata en el Señor, hasta entonces podemos darnos cuenta de que toda esa caminata ha sido una escuela. Cuando venimos a darnos cuenta, el Señor ha logrado objetivos en nosotros, y nosotros también hemos alcanzado objetivos, porque hemos empezado a desear ciertas cosas que no se pueden alcanzar si no es a través
de un trato de parte del Señor para nuestra vida. Y se cumple en alguna manera las palabras del apóstol Pablo en lo que he dicho, de que cuando habla del ministerio, habla del servicio, cuando exhorta, cuando enseña, cuando demanda no poner a servir a una persona recién nacida, no un neófito. Y aclara el apóstol Pablo, para que no se envanezca. Alguien que no ha tenido una escuela se va a envanecer. Alguien que no ha sido tratado se va a envanecer. Alguien que no le cueste algo que reciba se va a envanecer. Y de ahí vienen muchos dichos que a veces se me vienen a la mente cuando hemos oído desde nuestra niñez, que el que nunca ha tenido y llega a tener hasta loco se puede volver. No le cuesta, pero se vuelve loco, porque no le cuesta. Despilfarrador, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, en su infinita misericordia, así trata con nosotros. Algunas veces no nos percatamos que el Señor nos concede, nos provee, sencillamente porque si no nos concede o no nos provee, nos hundimos. Entonces ahí está la provisión que necesitamos y la da no porque la merezcamos, no porque la hayamos alcanzado, sino que sencillamente el Señor sabe que sin esa provisión nos hundimos. Pero no es porque nosotros la merezcamos, sino porque sinceramente la necesitábamos. Pero cuando ya viene en otro sentido esa provisión, entonces nosotros tenemos que alcanzar, nosotros tenemos que rendir, nosotros tenemos que tener la capacidad o tenemos que tener la madurez para poder obtener aquello que le pedimos al Señor. Por eso el Salmo siempre de David dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él, fíjese, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, que sus caminos sean un deleite para ti, que su adoración sea un deleite para ti, que su palabra sea un deleite para ti, que la comunión con los santos, y somos santos sin necesidad de hacer milagros, dicho sea de paso, pero deleitarnos con esa comunión con los santos, esa fraternidad, esa confraternidad, y dice, y Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hay muchas cosas que no las podemos recibir porque no hemos aprendido a deleitarnos. ¿Y cómo puedo ser yo para entender que llego a deleitarme? Hoy vamos a ver algunos puntos de los cuales espero y confío en el Señor que me dé a entender y que usted los pueda comprender. Entonces, un objetivo a alcanzar o un cambio a producir como resultado de culminar con éxito el programa de estudios. Eso pasa en lo secular y también de alguna manera pasa con nosotros. En este versículo 71, David identifica la meta del programa de la escuela de la aflicción. Y es por eso que dice así: bueno es haber sido humillado. Imagínense qué tremendo, ya vamos a detectar algunas cosas aquí, vamos a descubrir algunas cosas aquí muy importantes y muy elementales para nuestra vida. Y eso nos lleva a nosotros a la comprensión y a la aceptación de muchas cosas en nuestros padres, porque lamentablemente mientras nosotros no alcancemos madurez, mientras en nosotros no se alcance ese objetivo y mientras en nosotros no se produzca ese cambio, en este caso estamos hablando de la aflicción, después de la aflicción, y en el otro es en lo de la vida, mientras nosotros no maduremos, no vamos a poder llegar a tener una verdadera aceptación de nuestros padres porque no nos permitieron todas aquellas cosas que nosotros quisimos antes de tiempo. Fíjense que es un conflicto cuando nosotros no tenemos madurez. Y hasta que el Señor, en su infinita misericordia, nos enseña su palabra, como espero y confío que en esta noche está haciéndolo, hasta que el Señor nos enseña su palabra, hasta entonces y solo entonces entendemos a nuestros padres. Y especialmente cuando nosotros comenzamos ya a tener esa responsabilidad de criar hijos. Hasta ahí muchos llegamos a entender a nuestros padres.
Otros no necesitamos tener hijos, sino que la palabra de Dios, como ese padre y yo su hijo, esa palabra que me enseña, me hace a mí madurar y comprender muy, muy diferente la vida. Y es por eso que algunos llegamos a donde nuestros padres, lo que posiblemente en mucho tiempo no hicimos o nunca hicimos, el poder llegar a bendecirlos, el poder llegar donde ellos y poderles abrazar, el poderles decir, mire, papá, mamá, perdóneme, pienso que le he fallado, sé que le he faltado muchas veces el respeto, quiero pedirle perdón y quiero decirles que siempre los he o la he amado, y hoy, hasta hoy, tengo la capacidad, y más que la capacidad, tengo la solvencia para decírselos, la solvencia en el sentido de que hasta hoy y solo hoy comprendo que todo lo que ustedes quisieron hacer por mí fue para bien. Pero hay que madurar. Y se madura muchas veces porque llegamos a ser padres y tenemos esa gran responsabilidad y ese gran compromiso de que hoy que tenemos hijos decimos, oh, todo esto mi madre para mí lo quiso. Y lo otro, los que no tienen hijos, el trato, la escuela de la aflicción los lleva a comprender la palabra en la relación de padre e hijo con Dios. Entonces esa madurez que se alcanza en el Señor es la que nos lleva a nuestros padres y comprenderlos. Hoy les tenemos un poco más de paciencia, hoy somos un poco más tolerantes, porque hasta entonces entendemos de que hoy tengo que soportarlo como él me soportó o ella me soportó cuando yo era un bebé y lo veíamos el domingo, si no me equivoco, por la mañana. Entonces, mire, pero ¿qué hizo esa obra? ¿Qué nos llevó a nosotros a ese cambio, a esa transformación en nuestra vida? La escuela de la aflicción. Amén. Entonces, la mayoría de las personas se lamentan por su aflicción. Yo quiero que piense un momento en esto. La mayoría de las personas se lamentan por su aflicción. Y no solo eso, participan de autocompasión y buscan la solidaridad de sus semejantes. Y esto es tremendo porque uno esto lo puede ver en mucha gente, pero David dice, bueno me es haber sido humillado. Hay gente que le pasa algo, y no me quiero meter en esto porque realmente no sé si realmente lo pude vivir, porque yo soy uno de los agradecidos del Señor que me alcanzó en mi juventud, y eso me ha ayudado a mí y me ha preservado de tantas cosas. Y le pido al Señor, Señor, por favor, nunca me sueltes. Aún con todas mis estupideces, Señor, nunca me sueltes, por favor. Entonces, hay gente que anda en su aflicción, ya sea la razón por la cual les ha venido la aflicción. Y casi siempre es por la ley de Dios que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces muchas personas se lamentan por su aflicción y participan de esa autocompasión, ellos solitos mire qué tremendo, se sienten bien, entran en un círculo vicioso de que ellos se sienten bien sentirse mal, de que ellos se sienten bien sentirse golpeados por la vida, y no es así. Amén. Buscan la solidaridad de sus semejantes. Imagínense, todo el mundo anda buscando un ejemplo tal vez más fácil para darme a entender, que la gente ay hermano, cuánto lo sentimos, oiga, mire, pero mire, no se preocupe, y la gente que anda buscando, quiero decirle algo, mire, por entender esta verdad, a mí me cuesta muchísimo dar ese terrible pésame a las personas. Porque yo creo
de que las personas cuando están con ese dolor, imagínense tener que recibir ese momento de mire cuánto lo siento, y le están trayendo a la memoria y recordándole y diciéndole y haciéndole ver que hay una pérdida, y lamentablemente irreparable, y qué terrible, y hay gente, pero que hay gente que se deleita. Hay gente que anda buscando que le digan, ay, pobrecito, cuánto lo siento. Mire, pero no se preocupen, usted no está solo, aquí estamos nosotros. Andan buscando. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando las personas tienen la madurez espiritual para poder hacerle frente a esa aflicción. Y hasta son mal juzgadas. Porque las quieren ver llorar, porque las quieren ver lamentándose, porque las quieren ver haciendo show, gritos, desmayos. Por eso es maravilloso estar en las velas y en los entierros de los santos. Amén. Porque sabemos que son de gran estima ante los ojos de nuestro Dios. Y tremendo, hay algo también maravilloso, que sabemos que están mejor que nosotros. Como quisiéramos cambiar, ¿verdad? Pero no se puede, Señor, hasta que tú quieras. Amén. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Puede usted decir lo mismo con sinceridad? Bueno es, como dice David, bueno me es haber sido humillado. ¿Usted puede decir lo mismo con sinceridad? ¿Alguna vez usted ha sido humillado? Yo muchísimo. Y entre más humillados, más nos parecemos a Él. Porque por lo que estoy compartiendo de parte del Señor. Entonces le vuelvo a repetir, ¿puede usted decir lo mismo con sinceridad? Si no puede, no está listo para graduarse de la escuela de la aflicción. No está listo. Ya va a entender al final de esta enseñanza, esta noche, ya va a entender por qué le estoy diciendo que si no está listo para graduarse. Si usted no puede decir lo mismo como lo hizo David, es porque usted todavía no puede graduarse. En muchos años he compartido esta verdad. Cuando la gente pregunta, hermano, ¿y cuándo se acaban los tratos? Para empezar, nunca. Porque yo no creo que usted llegue a alcanzar una perfección. Y como no se puede alcanzar esa perfección, porque desde la caída de Adán hasta el día de hoy, nadie ha podido alcanzar una perfección. No hay un hombre que haga. Si no, pues entonces habrían ya dos Cristos. Solo el Señor Jesús es el único que lo pudo hacer. Entonces, pero vayámonos al trato parcial. Ese trato parcial es aquel que está logrando alcanzar algo, que está tratando de hacer un cambio en la vida de la persona. Entonces, en ese trato temporal o parcial, es metido al desierto. Un desierto que tiene un principio y un fin. Algo similar al que el Señor le hizo, de los más largos, Dios le hizo al pueblo de Israel. Hablando como trato. 40 años en el desierto. Significa que en 40 años no podían salir de ahí. Vayámonos al parcial. El trato empieza. Estamos a mediados del trato. Y mientras el trato no cumpla el propósito en nosotros, ese trato no puede quedar a medias. Ese desierto no puede quedar a medias, en el sentido de que no lo pueden sacar. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, encontramos que cuando el Señor le dice a su pueblo que será tratado por 10 días. Será tratado por 10 días, hablando de un número completo, un número en el cual no vas a poder salir de ahí, sino hasta que pagues el último cuadrante. No podrás salir de ahí hasta que se perfeccione en ti esa área que yo estoy tratando.
Entonces, cuando la persona está en su desesperación, dicen, hermano, ¿y esto cuándo termina? Bueno, si Dios ha establecido un tiempo, ese tiempo se tiene que cumplir. Entonces, lo que yo le aconsejo es que comience a deleitarse. ¿Por qué? Porque si usted no se deleita, usted no va a poder llegar a graduarse. Y para graduarse, usted tiene que decir, bueno me es haber sido humillado. Y hay una razón, para que aprenda tus estatutos. Amén. Entonces David vio la aflicción como una ayuda para aprender la palabra de Dios. Mire qué tremendo. ¿Y cuántos de nosotros buscamos la palabra? No la buscamos. La aflicción nos hace buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios voy a entender el porqué de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, de lo que me está sucediendo. La palabra de Dios me va a dar a mí la razón, la explicación del porqué de las cosas. Entonces aquí encontramos nosotros que David ve como una ayuda para aprender la palabra de Dios. Qué lástima, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta cómo es nuestra naturaleza. No vamos a buscar la palabra de Dios porque nosotros vamos a decir, yo voy a buscar a Dios, yo voy a aprender de su palabra. No. Lamentablemente los conflictos, las necesidades, los problemas, las circunstancias difíciles o adversas son las que nos llevan a que nosotros vayamos a aprender la palabra de Dios. Cuando la aflicción lo conduce a la palabra de Dios, usted aprenderá a aplicar la palabra a su vida. Fíjese, lo voy a repetir. Cuando la aflicción lo conduce a la palabra de Dios, usted y yo, ¿verdad? Usted aprenderá a aplicar la palabra a su vida. A eso se aprende, a aplicar la palabra a nuestra vida. Amén. Pero si usted permite que la aflicción desarrolle amargura, este es el común denominador, si usted permite que la aflicción desarrolle amargura, que la aflicción produzca deseos de venganza, que produzca autocompasión y otras reacciones negativas, la aflicción se torna un enemigo. ¿Lo amarga usted el desierto? ¿Lo amarga usted la necesidad? ¿Lo amarga usted la preocupación? ¿Lo amarga usted la tristeza? ¿Lo amarga usted el dolor? ¿Lo amarga usted lo que sea? Entonces, usted ha hecho de la aflicción su enemigo, cuando Dios no lo ha dejado para que sea su enemigo. Israel sintió larguísimo el desierto, no porque hayan sido más o menos de 40 años, sino porque lamentablemente se desesperó, murmuró, se quejó, se rebeló contra Dios en el desierto. No habían entendido que había que deleitarse en la situación difícil. Cuando usted se deleite en algo, usted no siente el tiempo. Pero cuando usted se desespera, cuando usted comienza a renegar, cuando usted comienza a murmurar, cuando usted comienza a amargarse, cuando usted empieza a enojarse, usted empieza a discutir, usted comienza a pelear, ay hermano, qué largo se vuelve el trato. Qué larga se vuelve la madrugada cuando usted y yo nos desesperamos en esos dolores tan espantosos que dan a esa hora. Algunas personas malgastan mucho tiempo tratando de decidir si su aflicción proviene de Satanás o proviene de Dios. Imagínense qué tremendo. Y aquí estoy entrando ya al centro de lo que es la enseñanza. Todo lo anterior ha sido para tratar la manera de introducirnos a esta enseñanza, y comenzamos con algo que sí realmente es bien importante y que no podemos empezar así de una sola vez. Pero lamentablemente, ¿cuántas personas gastan el tiempo tratando la manera de averiguar si lo que les está pasando es del diablo o es de Dios? Mire qué tremendo, qué bendición fuera que nosotros pudiéramos oír la voz audible de Dios, y Dios no nos va a hablar por esa voz audible de Él, sino que nos va a hablar a través de Moisés y los profetas. A ellos óiganlos.
Ellos les van a dar la respuesta. Porque si usted pudiera oír la voz de Dios literalmente, audiblemente, lo más seguro que usted y yo, si nosotros estamos tratando la manera de preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es tuyo o es del diablo? El Señor me podría decir, ¿y qué te importa? ¿Qué le quiero decir con eso? No es ese el objetivo de la aflicción. A ti no te debe de importar qué está provocando la aflicción, porque si tú estás empecinado en querer saber, te estás alejando mucho del día de la graduación, o te estás estancando para poderte graduar, o sea, para poder salir. Hermano, ¿y qué pasa cuando uno sale del desierto? Entra otro. Pero este me fortaleció. Este aumentó mi fe. Este hizo que esa área quedara vencida. Hoy entro a otro, pero a otra área. Por eso es bien lindo cuando usted pide administración. Y lo primero que usted dice, hermano, necesito hablar otra vez con usted, aquí estoy. Y quiero decirle algo que no vengo a hablar por lo mismo. Lo anterior ya quedó en el pasado. Hoy tengo otras situaciones difíciles. Que así como pude superar la primera, así voy a superar la segunda. Ese es el verdadero caminar y la verdadera lucha del creyente. Entonces, ¿cuántos malgastan el tiempo? Ahora, ¿y qué diferencia hace? Veamos, ¿qué diferencia hace? Señor, ¿es el diablo o soy yo? ¿Es el diablo o eres tú? ¿Qué diferencia hace si es aflicción? Si la aflicción es una escuela, si la aflicción produce frutos, si la aflicción me transforma, si la aflicción me cambia, ¿cuál es la diferencia? Por eso mire qué tremendo. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Amén. Ahora, si la aflicción nos conduce hacia la Biblia, su resultado será el mismo, no importa cuál sea su causa. El resultado será el mismo. Señor, bueno fue el haber sido humillado. Amén. Usted nunca sufrirá más aflicciones que las que sufrió Job. ¿O usted cree que podrá usted sufrir las mismas aflicciones que tuvo Job? No, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Primeramente porque usted no tiene la altura, ni la capacidad, ni la madurez, ni la vida, ni usted ni yo, ni todos juntos de Job. Por lo tanto, una prueba como la de Job a usted nunca le va a llegar, porque ni usted ni yo damos la estatura. No damos la estatura, no damos el peso. ¿Me estoy dando a entender? Por lo que viene, le estoy diciendo estas cosas. Cuando nosotros leemos el libro de Job, podemos ver que el causante de las aflicciones de Job fue Satanás. Eso es lo que nosotros podemos ver. El causante fue Satanás. Sin embargo, ¿quién mencionó a Job primero? Amén. Fue Dios. ¿Y quién fue el causante? Fue Satanás. Pero ¿quién mencionó? Vayamos al libro de Job, un poquito, un libro atrás, capítulo 1. Job, capítulo 1, y versículo número 8. Veamos desde el 7. ¿Ya lo tiene? Job, capítulo 1 y versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿En qué momento menciona Satanás a Job? El 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. ¿Quién fue el que mencionó a Job? Fue el Señor. Aunque Satanás fue el causante de las aflicciones de Job, sin embargo, fue Dios quien mencionó primero a Job. Entonces, obsérvese algo más acerca del libro de Job. Primero, usted que lo ha leído, levante la mano, ¿cuántos saben esta porción del capítulo 1 de Job? Levanten la mano, los que sí conocen para no repetir nada. Un montón de hermanos que nunca han leído Job, aquí le hemos hablado un montón de veces de Job. Hermano, por favor, si usted conoce lo que está hablando del libro de Job, de que fue tratado por el diablo, que el Señor le dijo a Job, ¿de dónde viene? A Satanás, ¿de dónde vienes? Digo, de rodear la tierra, y viene Dios y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra? Levanten la mano, ¿quiénes conocen? Hoy un poquito más. Dios mío, Señor, ¿y qué pasa hoy? ¿Que le da vergüenza decir que conoce a Job? Es que si yo no lo conociera, le acepto que no levante la mano. Pero que usted no me levantara la mano, yo diría, hermana, o se me está revelando, ¿qué ondas? También serio los hermanos hoy. Óigame, a lo que lo quiero llevar es esto. Usted que conoce este libro, que por lo menos lo ha leído, y aquí se ha predicado muchas veces, es que Job nunca comprendió el papel que jugó Satanás en su aflicción. ¿En qué momento usted oye a Job que dijo, es que Satanás me ha arruinado la vida? Por culpa de Satanás se me quemaron todas las siembras, y por culpa de Satanás me robaron los abeos, todo el ganado, y por culpa de Satanás cayó un rayo del cielo y me quemó la casa, y por culpa de Satanás a todos mis criados los atravesaron a espada, y por culpa de Satanás todos mis hijos perecieron. ¿Dijo eso? Hermano, a usted y a mí no nos debe de importar la causa de la aflicción. Este hombre jamás comprendió el papel de Job en sus aflicciones. Dios nunca consideró necesario explicarle a Job lo que le había sucedido. ¿En dónde usted ha encontrado que Dios viene y le da una explicación a Job? Hermano, le digo, ¿por qué? Porque qué tremendo, usted y yo sabe que es lo primero que decimos al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Mire, hemos estado estudiando, ¿que acaso yo me merezco esto? ¿Cuántos de nosotros? Y no tenemos, pero ni siquiera, hermano, el nuevo nacimiento de verdad. Y en ningún momento Dios le dio una explicación a Job. Yo no necesito, por lo que he entendido de la palabra, yo no necesito, ni quiero, ni espero que Dios me explique por qué me pasan las cosas. Si lo que me pasa, si la aflicción que me viene me lleva a la palabra de Dios, bueno es haber sido humillado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué cantidad de niños tenemos? Niños sin conocimiento. No solamente por inmaduros, no, sin conocimiento. Porque muchos podemos tener conocimiento de la Escritura y ser inmaduros. ¿Cuántos somos berrinchudos? ¿Cuántos ocupamos nuestras oraciones no para adorarle a Él por medio de nuestra oración, sino solamente para demandar a Dios que me dé una explicación? ¿Y quién eres tú, gusano? Porque eso fue lo que le dice el Señor a Jacob. Gusano, Jacob, ¿quién eres tú? ¿Quién es el Señor? ¿Eres tú? ¿Que eres mi siervo eres? ¿Quién es el Señor? ¿Es Dios o tú? ¿Quién es el Padre? ¿Él o tú? ¿Quién es el Creador? ¿Él? ¿Quién es la criatura? Tú. Por eso mire qué lindo es cuando usted en sus momentos duros guarda silencio. ¿Qué hizo Job? Jehová dio, Jehová quitó.
sea bendito el nombre del Señor, y se postró y adoró al Señor. Y, óigame, y nosotros a veces un billete de $100 hemos perdido y ya le reclamamos al Señor, ¿cómo es posible? Que tú no sabes lo que a mí me cuestan $100. Y cuando nos han robado un carro, y cuando nos han metido los ladrones, y cuando nos han puesto una pistola en la cabeza, ¿cuál es nuestra reacción? Y cuando hemos dicho, quien se mete conmigo se mete con un hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Bien. A Dios únicamente le preocupaba la respuesta de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Le dijo a Satanás. Job ni sabía que Dios estaba hablando con Satanás. Ni tampoco supo de dónde, por qué venían todas esas cosas que le acabo de mencionar. ¿Qué es lo único que le preocupaba a Dios? ¿Qué es lo único que le preocupa a Dios de usted? Su respuesta ante la aflicción, porque su respuesta le dará derechos a Dios o le dará derechos al diablo. Ese es el problema. Que cedemos derechos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Cedemos derechos. Job creció a causa de su aflicción. Él nunca tuvo que comprender la causa ni la fuente. Él no tenía necesidad de eso. Job iba creciendo. Por eso encontramos a un Job totalmente diferente al final del libro que al principio. Y significa entonces que los hijos que le vinieron eran mejor que los primeros. ¿Por qué? Porque él iba a tener una madurez totalmente diferente. Su crecimiento, el crecimiento que alcanzó por la aflicción, no lo tenía cuando comenzó con sus primeros hijos. Se recuerda que al principio leemos que Job decía, yo voy a ofrecer sacrificios al Señor por si mis hijos han pecado. Entonces, ¿cómo los habían educado? ¿Cómo los había criado? Que los perdió. Porque cuando el Señor habló con Satanás, le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él junto con sus hijos en toda la tierra? ¿Verdad que no dijo eso? Por eso, mire hermano, es bueno ser humillado. Y que la humillación, la aflicción, nos lleve a la palabra de Dios. Para el que tenga entendimiento de lo que estoy diciendo, hermano. Una vez que usted domine este concepto sencillo, pero profundo, también podrá crecer como resultado de la aflicción en su vida. Usted no será el mismo. Usted sabe que cuando ha pasado un momento duro en su vida, usted ha cambiado. Ha habido cambio en su mentalidad, ha habido cambio en su corazón. No tiene que comprender ni conocer la razón ni la fuente de la aflicción. Eso a usted no le importa. Jehová dio, Jehová quitó. Y no era Dios quien le había quitado. Solo necesita aprender una reacción. Deje que la aflicción lo conduzca hacia la palabra de Dios para comprender de ella y deleitarse en ella. No importa cuál sea la fuente, no importa cuál sea la causa de la aflicción. Lo importante es que la aflicción forma parte del plan de Dios para su vida. ¿O acaso no dice Pablo a los que aman a Dios? Todas. No importa la causa. ¿Por qué? Porque aún, hermano, increíble, hasta nuestras malas decisiones Dios las encamina para bien nuestro. Entonces, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayuda bien. ¿Acaso Pablo ignoraba lo que estamos estudiando? Es maravilloso. Bueno, Señor, tú sabes, yo no sé. Tú sabes qué está pasando. Yo no entiendo, ni comprendo, ni quiero saberlo. Lo que sí te pido es, Señor, que tú me ayudes y me hagas entrar a tu palabra. Amén. La meta o el objetivo de toda aflicción es que aprendamos la palabra de Dios según se aplica a nuestras vidas. Amén. Yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 1 y considere las evidencias que arrojan las Escrituras. Veamos Santiago capítulo 1, versículo número 24. ¿Ya lo tiene? Dice así, el versículo número 24, si no me equivoco. No, capítulo 1, versículo 2 al 4. 1, 2. Dice así, hermanos míos, ¿ya lo tiene? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué, hermano? Para que seáis perfectos y qué? Y cabales, perfectos y completos, sin que os falte. Oiga, qué tremendo. Mire lo que produce la aflicción. La aflicción es la prueba. ¿Está comprendiendo? No le andemos buscando causa a algo. Cerremos nuestra boca, sentémonos en silicio, vistámonos de saco, guardemos silencio, y si vamos a abrir nuestra boca, que sea para darle gracias al Señor. Señor, no entiendo, pero yo sé que tú sí lo entiendes. Señor, yo no sé qué está pasando, pero tú sí sabes lo que está pasando. Señor, las cosas no las puedo controlar, pero sé que tú todo lo tienes bajo control. Amén. Pablo comprendió que esta verdad tenía algo muy similar que decir, y lo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 3, veámoslo, ya estoy casi terminando. Quiero orar y pedirle al Señor que sea propicio. Muchos por falta de conocimiento perecemos. Romanos 5, ¿ya lo tiene? Romanos 5, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Y no solo esto, está hablando de la fe, de la esperanza, dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, oiga, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces el apóstol Pablo sabía algo similar a lo que David puede expresar. Y lo vimos también en el caso de Santiago. Ahora, note esto. ¿Cómo puede usted aprender a perdonar si nadie jamás le hiere? ¿Cómo usted podría aprender a perdonar? Usted dice, no hermano, yo he aprendido a perdonar. Ah, o sea que lo han ofendido muchas veces. Ah, por eso es que usted sabe perdonar. ¿Cómo vamos a poder practicar el perdón?
si no tenemos a quien verdaderamente perdonar. Y yo ya he explicado lo que es el perdón y la bendición del perdón. Muchos tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón. Ahora, ¿cómo puede usted confiar en Dios si nunca sufre necesidades? ¿Cómo usted va a aprender a confiar en Dios? Usted va a poder confiar en Dios solamente cuando usted tenga necesidades. Entonces usted va a poder confiar en Él. Mientras usted no tenga necesidades, usted no puede confiar en Dios. Y van a haber circunstancias de la vida donde todo lo que usted pueda poseer, tener o confía, no le va a servir. Va a tener que tener la necesidad de confiar en Dios, porque para Él las cosas son posibles. Para nosotros casi todas son imposibles. Entonces, ¿cómo puede hacer Dios que yo dependa de Él? Bueno, a través de mis necesidades. Ahí es donde yo voy a aprender a confiar en el Señor. Ahí es donde yo voy a aprender a esperar en Dios. Y especialmente en aquellos momentos en los cuales yo no puedo hacer absolutamente nada porque mis fuerzas se acabaron, mis recursos están agotados, ya no tengo dónde más. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo regresara a su casa? ¿Qué es lo que lo hizo confiar en su padre? Lamentablemente, la aflicción. Y la aflicción está representada en el hambre de muerte. O sea que estaba con hambre de muerte. Eso es lo que lo llevó de nuevo a la casa de su padre. La aflicción entonces es una herramienta que Dios usa para enseñarnos su palabra. La aflicción es una herramienta de Dios para forjar en nosotros sus propósitos, para que nosotros conozcamos su palabra, para que nosotros comprendamos su palabra, para que nosotros echemos mano de su palabra. Una vez que comprendemos esta meta, podemos ver la aflicción como un aliado en lugar de como un enemigo. La aflicción es una bendición para mí. Señor, si no fuera por la aflicción, no fuera lo que soy. Señor, si no fuera por la aflicción, no te conociera como eres. Mi aflicción me ha llevado a conocerte. Porque sé que tú eres un Dios que sana. Porque por las enfermedades que yo he tenido, te conocí que tú eres un Dios sanador. ¿Por qué te revelaste entonces por Jehová Rafa, sanador? ¿Por qué te revelaste como el Shaddai? Porque eres el que amamanta, eres el que sustenta, es el que nos sostiene. Por eso hemos conocido a Dios, por nuestras necesidades, Él se ha revelado. Solo entonces podremos decir junto con David, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces David consideró todo lo que Dios había hecho en su vida y dijo, bueno me es haber sido humillado. Si Dios no me despoja de mis fuerzas, nunca hubiera conocido que hay un Dios que todo lo puede. Amén. La aflicción, entonces, hermanos, es una bendición. Es la herramienta de Dios para llevarnos a su palabra. La aflicción tiene que ser su aliado. La aflicción tiene que ser su amiga. No permita que la aflicción se vuelva su enemiga amargándolo, entristeciéndolo, deprimiéndolo, marginándolo y peor, eliminándolo. Haga de la aflicción su compañera de vida. Eres mi amiga porque eres algo que es bueno para mí, como lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4, y como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Romanos, del versículo 3 al versículo número 5, y como lo dice también en el capítulo 8 de Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayuda a bien, que su aflicción le dé alegría y no tristeza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque muchos no entendemos, Señor,
Y gastamos tiempo en querer averiguar, querer saber de dónde viene la aflicción. Si nosotros hemos hecho algo malo, si Satanás nos quiere destruir, o tú, Señor, has permitido la aflicción, y andamos queriendo averiguar, Señor. Y lo peor es cuando lo que nos sucede nos amarga. Señor, qué maravilloso es ver a un Job en el capítulo número 1, en sus momentos duros y difíciles. No anduvo averiguando nada, una verdad expresó: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice tu palabra, Señor, que se postró y te adoró, Señor. Y en ningún momento este hombre supo si era Satanás quien lo estaba tratando de una manera tan espantosa, o si eras tú, Señor. Pero lo que sí nosotros encontramos es que al final fue una bendición todo aquello que le había acontecido a este hombre, los cambios que trajo y las nuevas oportunidades que tú le concediste. Señor, ¿cuántos sabemos aquí que no nos deleitamos en ti? Y por esa sencilla razón no podemos disfrutar aquellas cosas que deseamos. Señor, muchos nos hemos amargado, nos hemos entristecido, nos hemos deprimido, Señor. Y algunos andamos buscando que alguien nos acaricie nuestra espalda, teniendo compasión de nosotros. Hermano, ese manto de miseria, quíteselo. Ya no ande esperando que alguien sienta por usted una compasión. No ande viendo quién se apiade de usted o quién se apiada de usted. Bote ese manto de miseria y levante su cabeza y diga: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Algo bueno el Señor está haciendo en mí, como lo dijo Job acerca de que lo que Dios estaba haciendo era una obra tan maravillosa como las Pléyades en el firmamento. ¡Qué tremendo, hermano! Lo que este hombre llegó a comprender. Y mire su final. Hermano, usted está en un momento quizás difícil, espere, deleítese en Jehová, y su final será maravilloso. Alcanzará una madurez, usted está obteniendo un crecimiento, usted está siendo preparado para toda buena obra. Así es la vida, no la podemos cambiar. En esta vida tenemos pérdidas, tenemos ganancias, pero todo aquí se queda. Por eso, hermano, en esta vida todo pasa, todo termina, solo Dios queda. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, con un pasado que nos da vergüenza, un pasado de horas, un pasado de días, un pasado de semanas donde nosotros en nuestra ignorancia nos hemos amargado y hasta hemos quizás discutido contigo y te hemos preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites? Hermano, usted que posiblemente fue humillado hace algunos días y que le preguntó al Señor por qué lo permitió. Hermano, la aflicción es una herramienta de Dios porque lo ha querido llevar a la palabra. Hoy usted lo ha entendido. Ya no ande buscando causas, fuentes, que lo que está pasando en nuestra vida nos lleve, como en esta noche, nos lleve a su palabra y sentirnos bienaventurados, que nos vemos identificados con un hombre como David, como un hombre como Santiago, el hermano del Señor, como un hombre como Pablo, con unas revelaciones increíbles, que algunos lo asemejan a Elías sin genealogía,
como un hombre sobrenatural, pero no era sobrenatural. Era un hombre que había entendido que las cosas que le pasaban en su vida eran con un propósito. Hermano, no se deje vencer, por lo menos son las pérdidas que usted muchas veces no comprende. Y permita que venga a usted lo más, que es la sabiduría, el crecimiento, la perfección, el ser completo, el tener peso, el dar la talla, el que eso lo lleve a usted y a mí a parecernos más a Él. Porque lo único que está siendo humillado es nuestro orgullo, nuestra naturaleza carnal, que está destinada a la condenación, y que debemos de ser despojados de esa vestimenta antigua. Señor, gracias por aquellos que en esta noche nos has hecho aprender sabiduría, Señor, y a no dejarnos vencer por la adversidad de aquí en adelante, sino de esperar en ti, de callar y de poder llegar y decir: Jehová dio, Jehová quitó, y decir como tu siervo, el rey David: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aleluya. Gracias, Señor. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios.